Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarles en este viaje. Vamos a las preguntas. El cientificismo es una corriente filosófica o ideológica que sostiene que el único tipo de conocimiento válido o el único tipo de conocimiento que debemos seguir es el conocimiento científico. En otras palabras, el cientificismo es una reducción, es un reduccionismo del conjunto de conocimiento meramente a conocimiento científico. Cabe notar que el cientificismo no es una postura científica, es una postura filosófica. Un científico no tiene por qué ser cientificista. Hay científicos que caen en tal error filosófico y otros que no. No es una condición necesaria para hacer ciencia. Ahora bien, esta filosofía nefasta del cientificismo hunde sus raíces en la época moderna. Lo encontramos ya formulado con bastante claridad en Auguste Comte, filósofo francés padre del positivismo. En su discurso sobre el espíritu positivo de 1844, parte 1, capítulo 1, numeral 2, apunta Comte, abro cita: todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están sujetas inevitablemente, sea en el individuo, sea en la especie, a pasar sucesivamente por tres estadios teóricos distintos, que pueden ser calificados en las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo. Esta es la teoría de los tres estadios de Comte. Según Comte, en la evolución de su conocimiento, la humanidad habría pasado por tres etapas. La primera etapa sería el estadio teológico, en el cual la humanidad tendría por centro a la noción de Dios y vería todo desde una perspectiva religiosa. Luego, según Comte, la humanidad evolucionaría dejando detrás eso arcaico de la religión para pasar a ver las cosas desde una perspectiva filosófica, metafísica, en términos de la razón especulativa. Entonces, para Comte, este estadio metafísico es más avanzado que el estadio teológico o religioso, pero sigue siendo imperfecto, porque al final de cuentas, el estadio final sería el positivo, en que, según apunta Comte, el ser humano se preocuparía solo de las cosas concretas, o sea, de lo que actual o potencialmente puede ver y tocar, de lo positivo, de lo palpable, de lo empírico, y todo lo demás de lo teológico y lo metafísico no sería más que cháchara especulativa. De hecho, así lo dice Comte en la misma obra, 1844, parte 1, capítulo 1, numeral 9, cuando apunta: se puede contemplar finalmente el estadio metafísico como una especie de enfermedad crónica, inherente por naturaleza a nuestra evolución mental, individual o colectiva, entre la infancia y la virilidad. Entonces, en el esquema de Comte, la infancia sería el pensamiento religioso, la virilidad o adultez de la humanidad sería el pensamiento científico, o más bien cientificista, porque él quiere reducir todo a esa instancia. Y el punto intermedio, esta niñez-adolescencia fluctuante entre esa infancia y esa virilidad, sería el estadio metafísico, ¿no? Esta filosofía de reducir las cosas al conocimiento científico, plantear el conocimiento científico como necesariamente el más excelso, encuentra eco hasta nuestros días, siendo por ejemplo la postura de el que ha sido el filósofo ateo el científico ateo más sonado de los últimos tiempos, Stephen Hawking. Stephen Hawking, junto con Leonard Lodinow, en su libro El Gran Diseño, apunta: nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo de un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por estas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Tradicionalmente esas son las cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física.
Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Eso es cientificismo puro y duro. O sea, Stephen Hawking está planteando como, la filosofía, no solo la religión, sino, la filosofía misma ha muerto y lo que está vivo para iluminarnos es la ciencia. Eso es un gravísimo error porque la filosofía misma influye en la ciencia de forma inevitable. La ciencia trabaja con ciertos presupuestos filosóficos. Pero es curioso que Hawking diga que la filosofía ha muerto cuando eso no es una declaración científica. Hawking no está demostrando en el laboratorio que la filosofía ha muerto. Hawking no tiene una demostración científica, matemática, experimental u observacional de que la filosofía ha muerto. Esa frase que él le está lanzando es una afirmación filosófica de una mala filosofía, filosofía de quinta. Pero filosofía al fin y al cabo. Entonces la filosofía sigue viva en la misma afirmación de Hawking de que la filosofía ha muerto. Como ya señalaba el filósofo francés Blaise Pascal, burlarse de la filosofía o desdeñar la filosofía ya es hacer filosofía. Entonces lo que tenemos aquí es simplemente una mala filosofía, con el cientificismo. Como ya notaba el gran Ernst Schumacher en su libro Lo pequeño es hermoso, abro cita. No es ni siquiera verdad que la ética y la metafísica fuesen eliminadas. Por el contrario, lo que llegamos a tener fue una mala metafísica y una ética deprimente. Fin de cita. Vamos a atacar el corazón mismo del cientificismo, su propuesta central, la idea de que solo el conocimiento científico es válido. Es muy sencillo refutar tal proposición. Resulta que la proposición solo el conocimiento científico es válido no puede ser probada científicamente, no surge del análisis científico. Tú no puedes probar en el laboratorio que solo el conocimiento científico es válido. A través de observaciones con microscopios o telescopios no llegas a establecer que solo el conocimiento científico es válido. No hay una demostración matemática de que solo el conocimiento científico sea válido. En consecuencia, si solo el conocimiento científico es válido y la proposición solo el conocimiento científico es válido no puede ser probada científicamente, se sigue que esta debe ser falsa, lo cual muestra el carácter autocontradictorio del cientificismo mismo. Es una filosofía de quinta, como he mencionado. Ahora bien, alguien muy conocedor de los avances de la ciencia y de la física, contrario a lo que pensaba Stephen Hawking, es el filósofo norteamericano William Lane Craig. Y bueno, él ubica 5 limitaciones estructurales de la ciencia. Vamos a citar sus palabras. En su debate de 1998 contra el cientificista ateo Peter Atkins, William Lane Craig apunta, abro cita: hay un buen número de cosas que la ciencia no puede probar pero que son aceptadas racionalmente. 1. Las verdades lógicas y matemáticas, que no pueden ser probadas por la ciencia. La ciencia presupone la lógica y las matemáticas, así que tratar de probar esto con ciencia sería razonar circularmente. 2. Verdades metafísicas, como existen otras mentes como la mía, el mundo externo es real, o el pasado no fue creado hace 5 minutos con apariencia de pasado. Son creencias racionales que la ciencia no puede probar. 3. Creencias éticas sobre declaraciones de valor no son accesibles al método científico. No puedes probar con la ciencia si lo que los científicos nazis hicieron en los campos de concentración fue malo. 4. Los juicios estéticos no son accesibles al método científico, porque tanto lo bello como lo bueno no pueden ser probados por la ciencia. 5. Y finalmente, notablemente, la ciencia misma. La ciencia no puede ser justificada por el método científico. La ciencia está permeada de muchos presupuestos. Tal vez a alguno ya se le ocurrirá replicar: oye, pero la ciencia, por ejemplo, puede establecer si es que las personas sienten dolor cuando son torturadas, puede monitorear eso y en consecuencia puede establecer que lo que hicieron los científicos nazis está mal. Pero eso es no entender la cuestión. Ciertamente la ciencia tiene mecanismos para monitorear el dolor, pero de allí al juicio, causar dolor arbitrariamente a seres humanos es malo, hay un puente que cruzar. Puedes establecer que hay dolor, pero la segunda proposición, que es propiamente el juicio moral, no llega a establecerse por el mero conocimiento científico.
Tal vez alguno dirá, como hacía Luis Arbaiza en el debate que yo sostuve contra él sobre la existencia de Dios: oh, pero es que la ciencia encuentra que los parámetros de belleza, por ejemplo, se asocian a ciertas cuestiones de nuestro cerebro, como la búsqueda de simetría y cosas por el estilo. Ok, y lo único que has ubicado ahí es simplemente ciertos patrones que se suelen dar cuando nosotros identificamos algo que consideramos bello. Pero no explica si eso es en sí mismo bello o no. La cuestión de la belleza es algo más allá de meramente decir qué sucede en nuestro cerebro o en nuestros patrones de conducta para considerar algo bello, ¿correcto? Así que la ciencia tiene limitaciones estructurales. La ciencia no responde al problema del sentido de la vida. Tú puedes leerte entero el libro de Stephen Hawking de El Gran Diseño y no vas a encontrar ninguna solución científica al problema del sentido de la vida. Y es que la ciencia no se ocupa de eso, de esas cuestiones tan importantes. La ciencia nos da el cómo de las cosas, pero no el por qué. En nuestra sociedad actual, el cientificismo se ha posicionado mucho. Solemos ser relativistas respecto a lo moral, pero cuando se trata de lo científico, ahí sí como que, oh, es absoluto, la ciencia es absoluta, la ciencia es neutra, la ciencia es incontestable, etcétera, etcétera. Los epistemólogos, es decir, los filósofos de la ciencia, se reirían de la ingenuidad de la gente que piensa así. Pero los comerciales de televisión explotan esa mentalidad cientificista de la gente. Dicen, científicamente comprobado. O dicen, un estudio científico demuestra que... Y basta que diga eso para que ya la gente se crea automáticamente como si hubiera hablado el oráculo de Delfos. Bueno, en gran parte si nuestra sociedad presta tantos oídos al cientificismo es porque se ha vuelto utilitarista. Como diagnosticaba el filósofo alemán Martin Heidegger en su Carta sobre el Humanismo de 1946, puede plantearse el problema del hombre moderno en términos de que ha olvidado la verdad del ser y se ha entregado al dominio de los entes. Estamos muy pendientes de consumir, de qué nos vamos a comprar, de pagar la tarjeta de crédito a fin de mes, de levantarnos temprano, seguir corriendo al trabajo y cosas por el estilo. Y no nos preguntamos sobre el sentido de la vida, hemos dejado esas cosas de lado. Y ese utilitarismo, ese reduccionismo de nuestra propia existencia, claro, nos hace pensar en la ciencia como la forma de conocimiento por antonomasia, porque simplemente nos importa esa forma terrestre, mundana de vivir. El propio Auguste Comte muestra esta conexión que estoy haciendo entre utilitarismo y cientificismo cuando escribe: el espíritu humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas, que no convenían más que a su infancia, y circunscribe sus esfuerzos al dominio, desde entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación, única base posible de los conocimientos accesibles en verdad, adaptados sensatamente a nuestras necesidades reales. Entonces Comte dice, dejémonos de preocupar sobre cuestiones metafísicas como si Dios existe, o si la vida tiene un sentido, o hacia dónde vamos, de dónde venimos. No, ocupémonos solo de nuestras necesidades reales. Y en la visión de Comte, necesidades reales al final de cuentas son necesidades materiales. Se termina reduciendo todo a una perspectiva materialista o epicúrea. Ernst Schumacher, autor del libro Lo pequeño es hermoso, nota la deprimente situación que esto deja. Abro cita: lo que aprendemos al estudiar una ciencia particular es de cualquier manera demasiado concreto y especializado en relación a nuestros propósitos más amplios. Por esto volvemos a las humanidades, para obtener una visión más clara de las ideas grandes y vitales. Tal proceso merecería ciertamente ser llamado educación. ¿Y qué es lo que obtenemos de este proceso en la actualidad? La visión de un mundo desolado, en el que no hay sentido ni finalidad, en el que la conciencia del hombre es solo un accidente cósmico desafortunado, en el que la angustia y la desesperación son las únicas realidades últimas. Efectivamente, el cientificismo nos deja con esto. Y no porque se haya realizado una demostración científica de que Dios no existe, o que no existe el espíritu, o una demostración científica de que no hay un sentido de la vida. No, sino porque el cientificismo, con su filosofía nefasta reduccionista, ignora esas cuestiones. Y al ignorar esas cuestiones, claro, hace que todo ello quede en el vacío, pues. Pero no se trata de que el cientificismo haya demostrado nada. La ciencia funciona para muchas cosas, y eso está muy bien. El problema es la mala filosofía del cientificismo. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.